queridas amigas y amigos, hermanos todos. En este capítulo 7 de la serie La Universidad del Amor, otro mes más, en el cual nuestro hermano Ramadís nos nutre con su sabiduría, dando contestación a todas las preguntas que recibimos. Por mi parte, y como siempre digo, como canalizador de tan hermosa dádiva, doy gracias al Supremo Hacedor por permitirme mediar en tan excelsa labor. Querido hermano Ramadís, estas son las preguntas que te exponemos, rogando que nos atiendas con tu gran sabiduría. ¿Qué nos puedes decir sobre las sesiones de Ouija, mesas con sillas en círculo y manos entrelazadas, vasos o similares para invocar a los espíritus tan de moda hoy en día? ¿Es conveniente realizarlas? ¿Entrañan algún peligro para los asistentes a las mismas? Os puedo dar seguridad de que alrededor de esos experimentos se encierra una gran fuerza medianímica entre los asistentes y que solo son asequibles a ellos los espíritus burlones e irresponsables de su estado para no progresar. Os aseguro que para ellos, las personas que se actúan con la llamada Ouija son los que le divierten y le distraen y viceversa. No olvidar nunca que los afines se buscan entre sí. Como pasatiempo puede resultar peligroso ante la inmadurez e inexperiencia de los presentes y como búsqueda no es precisamente el camino recto a la sublimidad del espíritu. En algunos niños y adolescentes se dan manifestaciones de percepción extrasensorial, tales como ver a otros niños jugando, ver ovillos de colores, sentir que están rodeados de bichos repugnantes, ver a seres desencarnados, familiares o no, etc. En estos casos, ¿cuál es la conducta a seguir por los padres? ¿Llevarles al psiquiatra para que les suministre fármacos o silenciar la cuestión o qué? En estos casos, los padres harían bien en llevarles junto a una persona competente y con experiencia en estas situaciones, ya que éstas se presentan cada vez más asiduamente, ya que la ciencia médica nada puede hacer en estos casos sino descontrolar más a esas criaturas. En sesiones espiritistas dominadas por el bajo astral, se posesionan en el medium espíritus que dicen ser la Virgen Santísima, santos muy conocidos, Jesús, incluso dicen ser el propio Dios, y dan sus mensajes que aparentan bondad. Suelen estimular a las prácticas y ritos de la Iglesia Católica, confesiones, misas, rosarios, novenas. Incluso a veces se producen manifestaciones y hechos bastante aparatosos y espectaculares. ¿Cuáles serían las características esenciales para distinguirlo y descubrir su nefasta trama? ¿Qué persiguen los hermanos del bajo astral al concentrar ese número de personas valiéndose de sus engaños? ¿Cómo distinguirlo de las sesiones practicadas por los espiritistas cristianos, donde se estimula el verdadero amor y la entrega desinteresada a los demás? Sin lugar a dudas, hermanos, cuando nuestra hermana María, no la Santísima Virgen, como dicen Jesús y otros hermanos de luz se presentan en una sesión espírita, os hablan con esa bondad que es característica de los salvos en la luz, pero jamás fomentan en esas sesiones los actos idólatras, ni hablan de misas, ni confesiones, rosarios y demás prácticas de la Iglesia que deterioran todo el sistema evolutivo de la persona. Pero sin embargo, al espíritu que le interesa fomentar esa clase de falsa creencia para deteriorar a los espíritus de sus hermanos, les hacen creer que es la Virgen o un determinado santo, fomentando en ellos los viejos ritos religiosos. Las apariciones de vírgenes en los últimos tiempos están en consonancia con la decadencia de la Iglesia.
Estas también tienen la característica de la bondad de los otros, pero es una falsa máscara. Descubrirlos es fácil, cuando se sabe la verdad, no como otros que precisamente necesitan de ellos porque se alimentan de esa mentira. El medium vivirá bajo el contorno de los que también se nutre. Por lo tanto, ya sabéis dónde está la verdad y dónde puede estar el engaño. Hay casas donde espontáneamente o de manera permanente se producen perturbaciones, fuertes ruidos extraños y sin causa aparente, comportamientos ilógicos en los niños que las habitan, tensiones nerviosas desproporcionadas entre los adultos y otras anomalías, sin aparente respuesta de nuestro plano humano. ¿Cuál puede ser el origen de esas perturbaciones? ¿Qué conducta seguir para poder solucionarlo? Las perturbaciones, ruidos extraños y demás fenómenos que se producen en muchos hogares tienen que ver con los últimos tiempos en los cuales estáis viviendo y que se deben a deudas kármicas y un espíritu que esté en ese hogar por un hecho determinado de su vida física, o puede también que hubiera en esa casa una mediunidad que, por estar desarrollada y no saberlo, produzca estos fenómenos por la energía acumulada en él. La conducta a seguir es por medio de una mediunidad fuerte, consciente y elevada espiritualmente. ¿Qué nos dices de los parapsicólogos que se dicen científicos? ¿No son más bien espiritistas cientifistas? Estos parapsicólogos en su momento tendrán que rendirse ante la única verdad, sino en la presente vida en la siguiente, donde podrán servirse de la grandeza excelsa del espíritu que él o ellos anularon. Sabemos que los médiums son cuerpos abiertos en los que el espíritu se posesiona y que son imprescindibles, tanto para los de la luz como para los de las tinieblas. Pueden dar sus mensajes a la humanidad, pero ¿existen o en el futuro existirán máquinas que suplan al hombre en este menester? ¿O por el contrario, nunca existirá una máquina, por sofisticada que sea, que pueda suplir al hombre en esto? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Dios, el creador del universo, a todo le dio vida propia y en ella su desarrollo para alcanzar más progreso. El hombre, por lo tanto, nunca podrá servirse de una máquina para tan excelsa labor de enseñanza y progreso. Los valores de Dios están en todo lo que vive, como lo es el hombre, y ese hombre podrá alcanzar por medio de su tecnología los más codiciados deseos. Sabiduría también de Dios, puesta al servicio del hombre, imposible en años atrás, pero nunca que un espíritu hable por medio de esa tecnología. ¿Por qué? Pues muy sencillo, hermanos míos, porque el hombre tiene su progreso y la máquina muere con el tiempo. ¿La masturbación como necesidad fisiológica no cierra puertas espiritualmente? La masturbación no cierra puertas, pues como tú bien dices, es una necesidad fisiológica, pero te remarco, como necesidad fisiológica y punto. Si durante ese acto hubiesen pensamientos aberrantes de pasiones bajas y donde podría haber otra persona, esos pensamientos podrían dañarle. Pero si, como dices, es una necesidad fisiológica, no cierra puerta alguna. Créeme, pues por ser lo que soy, no puedo engañarte. El deseo carnal o fisiológico por una mujer que no te interesa atrasa el pensamiento evolutivo. Referente al deseo por una mujer que no te interesa, te diré si es una necesidad fisiológica, como también me dices, puedes recurrir a tu primera pregunta, y así no desearás lo que no te interesa. Piensa que el acto sexual es cosa de dos.
Y si hay un mutuo acuerdo, ¿por qué no ha de hacerse también por la necesidad fisiológica, como dices? Las energías se recargan cuando el acto se hace sin aberraciones, pensando en armonía, porque esto es una parte más de la naturaleza que os rodea. Dios no puede avergonzarse de nada de cuanto Él ha hecho, pues hecho está, y en orden de todas las cosas. El hombre, por tanto, sabe cuándo puede avergonzarse y cuándo no. En el caso de los llamados santos, no es necesario poner el miembro en unas zarzas para así reprimir su sexualidad. Ese es un verdadero disparate, de poner el miembro en unas zarzas antes de pecar, como me dices hacían los santos. En primer lugar te diré que los santos no existen. Eso es cosa de la Iglesia, y crear santos siempre es un ingreso seguro. Somos espíritus de distintos niveles. Te diré lo que decía Teresa de Jesús. El mundo proclama santos sin saber de santidad. Mira, todo aquel que se armonice místicamente y haga votos de castidad y todas esas cosas va sin darse cuenta en contra de las leyes de la propia naturaleza. Y esto no es bueno ni para el cuerpo ni para el alma. Sabia y acertada respuesta la de nuestro querido hermano, pero, como dicen, para gustos, colores. Y lo digo porque ya saben la opinión de la Iglesia sobre el sexo. Sin embargo, mientras el exobispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla Aguirre, ahora de Orihuela Alicante, dice que masturbarse es una agresión al propio cuerpo, el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, dice que el sexo oral no es pecado si se hace pensando en Jesús. ¿Qué os parece? Quizá lo haya probado para estar tan seguro de lo que dice. En fin, dejémoslo ahí. El que tiene su propia pareja viviendo dentro del espiritismo no tendrá problemas, pero ¿y el que está solo y esperando que le pueda venir otra oportunidad en la que pueda amar de verdad? ¿Puede buscar caminos para desahogar sus pasiones? ¿Vídeos, chicas fáciles? ¿Esto es vicio o es necesidad? Mira, hermano, el estar solo no justifica el hecho de recurrir a todos los caminos que me dices, porque ahí sí puedes cerrar puertas, ya que no es tu yo o material la que necesita, sino que es tu mente sostenida por una obsesión y ésta proyecta 1000 imágenes que quedarán grabadas en ti mismo y se pondrán a funcionar en cualquier momento. Esto sí cierra puertas, como tú bien dices, porque tu estabilidad se deteriora. Espero, mi hermano, haberte servido en algo ante tus dudas. Dice la Biblia, y los bendijo Dios y les dijo, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Génesis 1:28. Al respecto, preguntamos, ¿es el matrimonio de institución divina? ¿Cuál es el fin esencial de la pareja humana? Todo cuanto la divinidad o lo divino encierra dentro de sí, ni que dudar lo que de Dios viene canalizado por el hombre por el creado. El matrimonio, la unión hombre y mujer, no encierra una institución como tal para Dios, ya que libremente les da la posibilidad de procrear, haciéndose el amor mediador de esa unión. Por tal razón ya existe una divinidad en la pareja sin ser institución. El fin esencial de la pareja es manifestar a través de esa unión la aceptación de emitir la bajada de esos espíritus preparados para reencarnar en el seno de esa unión, no interceptando por ninguna causa su bajada, siendo aún mayor su agravante cuando ese rechazo es por fines egoístas.
¿Qué nos decir respecto a las experiencias prematrimoniales que tanto critica el mundo? ¿Sería necesaria esa experiencia como previo conocimiento antes de hacer vida en común la pareja? Se horroriza el espíritu cuando nos pedís parecer sobre alguna determinada forma de hacer el hombre, pues al ser primario todavía vuestro planeta, no hay responsabilidad suficiente por la falta de sabiduría espiritual, y cuando lo material se mezcla con lo espiritual y viceversa. Sin esa sabiduría necesaria, el hombre comete constantes errores y que el espíritu le cuesta desatar todos esos nudos que el hombre hace por sí solo, ya que dista tanto nuestra situación espiritual de la vuestra. La unión de la pareja es para lo que ya os dije en la anterior pregunta, pero nunca para previo conocimiento o adaptación. ¿A qué deberes y obligaciones deben de someterse las personas que aspiran al matrimonio? Los deberes y obligaciones no son tales. Es necesario una gran sabiduría, sobre todo como la que encierra la espírita o la oriental, que tan estrechamente viven con el espíritu, profundizando en la reencarnación, el karma y las leyes de causa-efecto. ¿Puede cualquier cónyuge amar a otra persona fuera de su matrimonio y cumplir al mismo tiempo con sus deberes y obligaciones para con las dos? Todo lo que se comparte necesariamente queda disminuido, y compartir una vida sobre Dios nunca podría establecer una armonía, y menos aún una estabilidad espiritual. El amor como tal debe de ser es comparable a un dedicado objeto de cristal, que mientras queda quieto y decora, no tiene el peligro de romperse, como si estuviese constantemente cambiando de lugar. Después de haber salido de una relación sin éxito, ¿qué significado puede tener la aparición de un nuevo ser en la vida de esa persona? Habría que saber de dónde partió el fallo que deshizo tal unión. Si esa ruptura fue provocada, sabiendo de antemano que cumplían un pacto desde el astral, la aparición de una tercera persona agravaría su situación kármica. Doy una segunda contestación para aquellos hermanos que se pregunten: ¿cómo puedo saber si fue hecho o no el pacto en el astral? Dios, en su inmensa misericordia, pone a los hombres sus hijos todo el caudal de sabiduría por el cual se rigen y progresan. El espíritu pregunta: ¿acepta el hombre tan hermosa dádiva? Es por tanto que el hombre vive y sigue en su ignorancia, que dada en tal razón de desconocimiento, penetra cada día más en su descomposición espiritual. Siendo aún más explícito, el espíritu os dirá que antes de unirse en Dios una pareja, y si ésta no funciona como tal en amor, concordia y conocimiento, al no tener ninguna solución para el futuro y pudiendo dar, debido a su postura, un mal testimonio a los hijos por llegar, debe de romperse ese compromiso, pero quedando bien claro que no queda roto en el astral, debiendo de unirse en próximas reencarnaciones hasta quedar zanjada dicha deuda, al alcanzar la paz, el amor y todo lo necesario para esa convivencia. Son bastante comunes las frases tales como que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Como resulta que no tenéis hijos, la familia que reza unida permanece unida, o similares para muchas veces enmascarar nuestro propio egoísmo. ¿Cuál es el límite de entrega a nuestra propia familia y hacia los demás? ¿Es la familia absolutamente prioritaria? ¿O a veces incluso debe de abandonarse por ideales más amplios y generosos, aunque costosos, que redunden en el bien de uno mismo y en el de los demás? En suma, dando prioridad a la familia universal. ¿Es la familia la célula primaria de la sociedad?
¿Cuál es el papel de las relaciones padres-hijos, hijos-padres entre sí? ¿Es la familia un núcleo cerrado a cal y canto, sin proyección hacia la sociedad, con el fin de acumular y repartir riquezas entre ellos y para ellos, sean del tipo que éstas sean? ¿Cómo se concibe la familia en el astral? ¿Qué relación subsiste en el astral cuando ha habido lazos de consanguinidad en la tierra? En vuestra propia familia, si se comparte entre todos sus miembros la enseñanza espírita, sabrán de antemano que compartiendo tal verdad hay una obligación de darse a la familia universal, nunca a medias, sino por entero, pues solo obrando de tal manera se estará amando entre sí dentro del hogar y en dicha familia. La familia nunca es prioritaria, sino secundaria frente a la universal, como dijo e hizo Jesús. Repito con el ejemplo de Jesús: si es necesario, dijo él, se abandonará al padre y a la madre, a la esposa y a los hijos, antes que apartarse de mi doctrina de salvación. Vuestra familia hoy por hoy sigue siendo la célula primaria de la sociedad, porque sigue grabado en ella el matriarcado y el patriarcado. Afortunadamente esto ya está desapareciendo. El papel de las relaciones padres-hijos, hijos-padres y familiares entre sí debe de ser, y que por desgracia no lo es, la de sabios servidores de Dios y sus estatutos, que redundan en el progreso kármico de cada uno. De ninguna de las formas, una familia debe de estar cerrada, sin proyección al exterior, y mucho menos acumular sin repartir ni compartir. Tenéis un dicho en vuestra sociedad que dice: manos que no dais, ¿qué esperáis? La familia en el astral se concibe por vosotros, o debe de concebirse como lo es para nosotros, moradores de ese astral, con una paz impregnada en la energía de Dios, donde la felicidad es un continuo agradecimiento hacia Él. Cuando la familia es moradora del bajo astral, por sus imperfecciones, sus espíritus están en una angustia constante, hasta encontrar el verdadero equilibrio kármico. Los lazos consanguíneos en el astral ya sabéis que no pueden existir, y el recuerdo del mundo físico que les relaciona como tal está en consonancia con su elevación. ¿Todos los matrimonios se programan en el astral o existen excepciones? Efectivamente, todos los matrimonios se programan en el astral. Pensar y no olvidarlo, que al mundo físico se baja con toda la documentación en regla. Como bien ha dicho el espíritu, la pareja humana está programada en el astral, para que al convivir juntos, desarrollando lazos de consanguinidad, puedan pagarse deudas kármicas provenientes de otras existencias, y al acceder al progreso espiritual personal y colectivo desde la actual existencia. Por eso preguntamos: ¿es moral y espiritualmente lícito separarse de la pareja cuando la convivencia humana se deteriora? ¿Qué nos dices al respecto al divorcio? Al no existir la casualidad, sino hechos programados de antemano, cuando una convivencia se rompe, queda pendiente de unión para otra existencia. Y aquí no cuenta lo que es moral o no, sino deuda pendiente a pagar. Y la cuantía estará en consonancia con los motivos que la motivaron. Sobre el divorcio queda contestado con esta misma respuesta. Los fracasos matrimoniales son deprimentes y dolorosos, sobre todo cuando median los hijos, pero cuando es más provechoso buscar una solución antes de que ocurra algún desacierto más fácil que reparar en el futuro. Naturalmente que es más provechoso el buscar una solución, pero ¿estáis preparados para buscar y aceptar esas soluciones?
Aquí queda terminado el cuestionario de preguntas y quiero hacer constar el sentimiento de agradecimiento del espíritu por darlas tal cual son recibidas, pues no hay mayor desagrado cuando en otras publicaciones son retocadas por el cientificismo del hombre. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 7 de la serie La Universidad del Amor, agradeciendo cuanto nos ha ofrecido en esta entrega nuestro querido hermano y profesor Ramatiz. Tantos millones de seres que a través de los siglos han sufrido el duro castigo de la Iglesia sobre el sexo, incluido un tenebroso infierno. Y ahora que sabemos que el infierno no existe y que dentro de un orden el sexo resulta vital en la existencia humana, nos da pie a pensar en esa famosa frase de Séneca que dice: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pues sí, queridos hermanos, esta célebre frase es la síntesis perfecta del concepto de hipocresía, y como todos bien sabemos, un hipócrita es quien se comporta de forma contraria a los principios que pregona. Al igual que tantas y tantas cosas que fueron amañadas para salir siempre favorecidos. El Vaticano, que parecía dispuesto a acabar con el silencio cómplice y con aquella consigna de Juan Pablo II para que los trapos sucios se lavasen en casa, por primera vez los superiores de una treintena de órdenes religiosas y los representantes de 110 conferencias episcopales escucharon la voz de las víctimas contando las atrocidades sufridas. Lo que sucedió después ya se sabe. Nada, prácticamente. Los príncipes de la Iglesia siguieron desoyendo de forma sistemática las denuncias de los abusos que se llegaban a sus diócesis. Les quitaban importancia, les atribuían a intereses ocultos o al sensacionalismo de la prensa, y cuando no quedaba más remedio, las tapaban bajo montañas de dinero. Razón tenía, como siempre, las palabras de Jesús: en los últimos tiempos, entre el cielo y la tierra, nada ha de quedar oculto. Hasta la próxima semana, y con un gran abrazo fraterno os deseo paz, amor y progreso para todos.
each one given memories to Angeles, all could be, should you move both earth and sea. Angeles, I could feel all those dark clouds disappear. Should fall, am I to believe you will rise to calm this storm? For so great a treasure words will never do. Surely, if this is, promises are mine to give you, mine to give. Hear now, all too soon dead, wish the moon to fall and alter our tomorrow. I should know heaven has a way, each one given memories to Angeles, all could be, should you move both earth and sea. Angeles, I could feel all those dark clouds disappear.